Venga, Sara, pasa. Ahora le diré a Estrella que te presente no como Sara, sino como Javier Sáez. Sí, trabajo en el mismo departamento. Sí. Me lo dijo Sara. Oye, un cuarto de hora máximo. Sí, ya lo teníamos. Y menos tal y como está el panorama. Es que es muy humano, Miguel. Claro. Te voy a decir lo de que te lo grabo. Sí. Javier Sáez. Sí, del mismo departamento. Este departamento ha cambiado, así que en realidad A mí también, y así ya te tengo fichado para las próximas. Buenas tardes a todas y a todos. Hace un año más o menos, algo más me indica el autor, estábamos en esta misma sala, abarrotada, con gente de pie incluso, presentando la primera novela de Miguel Pajares, y hoy realmente pues se han dado una serie de factores. Vamos a pensar más que la gente está en la manifestación de la República que en el fútbol. Bueno, uno y otro suman para que la sala no esté tan llena, pero estoy segura que estáis los mejores y estáis los que os motivan temáticas como las que vamos a tratar hoy. Por tanto, gracias por venir. Para nosotros es un placer que nos acompañéis en esta aventura de conocimiento, porque además de novela aquí se presenta mucho conocimiento y mucho realismo sobre la situación. Y en primer lugar quiero agradecer a la SGAE, a la Sociedad General de Autores, que generosamente nos cede este espacio siempre que lo pedimos y que realmente para nosotros son unos socios fundamentales para poder poner luz a muchos elementos como es esta novela, que nos ayudan a difundir nuestro mensaje, nuestros valores y el conocimiento que cada día como organizaciones sociales tratamos de difundir. Hoy estoy súper bien acompañada, además del autor Miguel Pajares, que supongo ya conocéis todos, el autor de la novela. Estoy a mi izquierda con Esteban Ibarra. Creo que sobre las presentaciones es alguien de sobra conocido por la sociedad española, un luchador de los derechos humanos y sobre todo que ha denunciado el racismo y la xenofobia en este país, así como todos los movimientos de la ultraderecha de una forma contundente y valiente, poniendo incluso su vida en peligro en numerosas ocasiones. Y para nosotros es también un honor tenerlo como compañero de viaje. Y a mi derecha tenemos a Javier Sáez, no es Sara Jiménez, como bien veis. Javier viene de Fundación Secretariado Gitano. Para nosotros es también otro de los colectivos fundamentales que está sufriendo la discriminación por cuestiones de racismo y nos parecía muy representativo que estuviera aquí con nosotros presentando esta novela. La novela que Miguel Pajares ha escrito en esta ocasión, sabéis que es su segunda novela y ya os adelanto, algo que no sé si puedo adelantar, pero ya está escribiendo su tercera novela, o sea que vemos que Miguel ya ha cogido una carrera como autor que creo que va a ser seguida por muchos de nosotros y nosotras. Y en ese sentido hacer una reflexión sobre lo interesante que es cuando se junta la fantasía, que a veces no es tanto, y el conocimiento. Y esto es lo que nos acerca Miguel en sus novelas. Todas sus novelas están basadas en un conocimiento profundo de la realidad que trata. Y en ese sentido, además de ayudarnos a entrar en esas realidades, nos ayuda a poder seguir estas historias de una forma mucho más llevadera que cuando leemos ensayo. Por tanto, no queda más que agradecer a autores como Miguel que nos faciliten ese aprendizaje a través de historias que a veces parece que son ficcionadas y desgraciadamente no lo son tanto. Bueno, yo no quiero dejar de hacer una alusión a alguien que nos dejó ayer, alguien que ojalá algún día vuelva a nacer
un segundo Galeano, alguien que no solo escribió novelas, sino que escribió utopías que han construido nuestro conocimiento y han construido nuestra forma de ver la vida. Y quiero leer una pequeña pieza que él escribió sobre racismo y que creo que puede ser muy oportuna para dar pie a los intervinientes de esta mesa para que os cuenten todo lo que desde la novela podemos aprender. El racismo se justifica como el machismo, por la herencia genética. Los pobres no están jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino. Y para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca un pobre de piel oscura, el peligrosímetro enciende la luz roja y suena la alarma. Bueno, siempre tan sabio Galeano nos enseñó tanto. Esperemos que podamos seguir aprendiendo de él, porque ha dejado tanto escrito que su fuente nos alimentará durante mucho tiempo. Y sin más, doy la palabra a Javier para que desde su experiencia desde Fundación Secretariado Gitano nos cuente un poco cuál es la perspectiva y el marco que los gitanos viven en términos de racismo y xenofobia en nuestro país, al hilo de la novela también. Gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias, Estrella. En primer lugar, bueno, quería disculparme en nombre de Sara Jiménez. Sara es la directora del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Por problemas de agenda de última hora no ha podido venir y he venido yo, que trabajo en el mismo departamento. Así que, bueno, espero poder contaros lo que hacemos en su nombre y la relación con esta novela. También agradecer a Miguel que nos haya invitado a nuestra fundación para aportar esa mirada de lo que es un tipo de racismo muy particular que nosotros llamamos antigitanismo. Y bueno, y quizá con ese enfoque quería empezar la breve intervención. Me parecía interesante aportar esta mirada en el sentido que, por ejemplo, el libro todavía no lo he leído, pero veo que analiza, por lo que he leído en notas de prensa, el movimiento de la ultraderecha. En este caso se suele vincular bastante el racismo a la inmigración y efectivamente las personas inmigrantes son uno de los objetivos principales de los movimientos de extrema derecha, pero yo quería poner la mirada en otro colectivo que se suele, digamos, no se suele mencionar tanto cuando se habla de racismo, que es precisamente la comunidad gitana, es decir, que es una comunidad española, como saben, y también europea. Hay gitanos y gitanas en todos los países de la Unión y de fuera de la Unión. Y me parecía interesante porque precisamente el antigitanismo es un fenómeno que se suele diluir cuando hablamos de racismo. Bueno, casi todas las miradas se van al extranjero, al inmigrante, pero en realidad la tradición que hay en nuestro país de antigitanismo es algo muy asentado, algo muy profundo, hasta el punto precisamente que no se menciona. O sea, nuestra experiencia es que contra los gitanos todo vale, es algo que está muy arraigado en la sociedad española, las bromas, los chistes, la hostilidad, los estereotipos. Y por eso es un problema difícil de abordar, porque es difícil de abordar un problema que no se reconoce. O sea, casi nadie en España se considera racista, pero luego cuando vemos las declaraciones o las actitudes por ejemplo, hacia las personas gitanas, aparecen actitudes abiertamente antigitanas. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro departamento, uno de nuestros trabajos es detectar los casos de discriminación que recibimos de compañeros y compañeras gitanos y gitanas de toda España, y hacemos un informe anual con estos casos documentados y confirmados. Solo son los casos que nos llegan, quiero decir que no representan la realidad del antigitanismo en España, representan una pequeña parte. En este informe anual la media suele ser de 150 casos, el último informe que acabamos de publicar una vez más nos llega este número de casos. Y en los últimos 10 años que hemos hecho este informe, esa es la media. Hemos recopilado 1.500 casos de discriminación
que además es un acto ilegal. Es algo que hay que recordar también a las autoridades de nuestro país y a la sociedad. Es decir, que no se puede denegar un alquiler, un crédito, la entrada a un local, un servicio a una persona por su origen étnico o racial. Y sin embargo, eso lo encontramos en España y en Europa, como luego comentaré. Perdón. Estos casos de antigitanismo, de romafobia, los encontramos de forma cotidiana. Es algo realmente muy extendido. Llevándolo al extremo de los llamados delitos de odio, que esta mañana hemos tenido una presentación del ministro del Interior sobre los últimos datos de delitos de odio, también encontramos casos graves. Sin ir más lejos, el año pasado hubo 2 casos en Castellar y Estepar, en 2 ciudades andaluzas, donde por un conflicto entre una persona gitana y una persona paya, aquello derivó en una especie de pogrom. O sea, se pedía la expulsión de todas las familias gitanas, se llegó a quemar casas de las familias gitanas y, curiosamente, no hubo una respuesta social contra este acto de odio brutal contra familias gitanas en estas 2 ciudades. Esto nos dio un indicador de la impunidad que existe todavía hacia el odio antigitano. Pero si, aparte de estos casos tan extremos, pues todos estos gestos de discriminación están muy extendidos y bueno, también de algún modo se promueven desde los medios de comunicación. Otro de los problemas que vemos es la proliferación de estereotipos desde hace muchos años en la prensa, en la televisión, en programas como Palabra de Gitano, que seguramente han oído hablar. Se repiten una vez más un montón de estereotipos y eso daña mucho la imagen social de la comunidad gitana y realimenta la discriminación. No voy a extenderme mucho, sí recordar, en relación con la novela de Miguel Pajares, que los grupos de ultraderecha históricamente también siempre han tenido un odio antigitano muy explícito, no solo desde el nazismo, cuyo uno de sus objetivos de exterminio fue la comunidad gitana. Casi 500.000 de gitanos y gitanas fueron exterminados por los nazis, pero aparte de ese hecho histórico, tanto antes como después, encontramos a la comunidad gitana como objetivo de la extrema derecha. Los casos más llamativos que estamos viendo ahora mismo se dan sobre todo en el este de Europa. Hay varios partidos políticos, como Jobbik en Hungría, Amanecer Dorado en Grecia, que habrán oído hablar también, que desde hace ya muchos años tienen actitudes abiertamente antigitanas, incluso llegando a promover atentados contra familias gitanas, marchas, atemorizando a pueblos donde hay mayoría de población gitana. Y desgraciadamente vemos un auge del apoyo social a estos partidos. Sin ir más lejos, Jobbik tuvo un 20% de votos en las últimas elecciones del año pasado. Es decir, que no hablamos de... Es un partido abiertamente neonazi, antisemita, antigitano, y llega a tener el 20% del apoyo de un país entero. O sea que la cosa es bastante grave porque no es un pequeño grupo de desconocidos. En el caso de Grecia ha sido la tercera fuerza política, Amanecer Dorado, que también seguramente conocen, y que también incluye entre sus objetivos de odio a la comunidad gitana que vive en Grecia, tanto la nacional griega como la que viene de otros países. En otros países, en Eslovaquia, en Chequia, también conocemos casos bastante graves de antigitanismo. Y bueno, un poco nuestra preocupación, también trabajamos a nivel europeo para que haya una respuesta coordinada de las autoridades europeas, ¿no? Porque creemos que todavía hay mucho camino por andar en el tema de combatir los delitos de odio, tanto a nivel nacional, como ha señalado Esteban Ibarra en numerosas ocasiones, como a nivel europeo. Es decir, hay instrumentos legales en marcha, pero nuestra impresión es que todavía la respuesta es bastante débil. Incluso en el Parlamento Europeo hay bastantes diputados abiertamente antigitanos que hacen declaraciones hace una semana de la Liga Norte
un diputado de la Liga Norte, también volvió a hacer declaraciones comparando a los gitanos con la escoria de la sociedad abiertamente, es decir, en un discurso público, cosa que nos parece intolerable. No voy a extenderme mucho más, recordar también que Internet es un caldo de cultivo para el discurso de odio y el racismo antigitano y de otro tipo, como veremos hoy también, supongo, en las otras intervenciones. Pero bueno, ya para terminar, bueno, alertar de esta peligrosa realidad. Intentar recordar que la comunidad gitana, bueno, pues está luchando también por esos derechos y ese respeto en contra de toda esta hostilidad que como digo, pues desgraciadamente sigue arraigada en la sociedad española y europea. Y nada más, felicitar al autor por el libro y por mi parte pues termino aquí mi intervención. Muchas gracias. Me toca. Esteban. Bueno, yo no sé de qué voy a hablar, porque no quiero hacer un discurso político, es que me quiero meter con el autor, que para eso es mi amigo. Y además, o sea, es que me ha encantado su libro, me tenía atrapado. Yo le escribía un correo electrónico a las 12 de la noche y decía: Miguel, me quedan 10 capítulos pero no me acuesto, quiero llegar al final. Bueno, a ver, voy a hablar del libro. Y luego metemos cosas de política y de todo esto que ha hablado Javier y Estrella y tal. Vamos a ver, el libro es espectacular, así de claro. Porque tiene, claro, el elemento fantasioso, pero es que el libro es ajustado de un nivel de realismo extraordinario. Es decir, los nombres y los partidos y los grupos políticos que hace referencia a Miguel es que existen todos. Que nadie piense que nada de lo que cuenta es una fantasía operativa que está por ver. Yo no sé si es que tenía una bolita de cristal, pero ahora os digo, o sea, hay una fantasía operativa en el libro que se ha producido este fin de semana cuando han detectado a un neonazi yihadista con armas, explosivos y tal, que tenía previsiones de atentar a una serie de objetivos, entre ellos una librería judía. No sé si es que te han leído el libro y han dicho, pues lo vamos a hacer. Pero algo de eso tiene el libro, porque es toda una construcción donde aparecen una serie de personajes que conocemos muy bien. Él les da otro nombre, pero todos y cada uno se ajustan a formaciones políticas absolutamente identificadas de la extrema derecha, a sus jefes, a lo que dicen, a lo que plantean, etc. Por lo tanto, yo creo que el libro nos aporta mucho conocimiento. Y aporta mucho conocimiento de cómo operan, de cómo funcionan este tipo de grupos, de cómo manipulan a los jóvenes para que hagan este tipo de barbaries. Tranquilo que no voy a narrar el libro, pero hay un personaje que es el viejo, déjame solo una pincelada, hay un personaje que es el viejo, que es el que construye todo el operativo criminal, ¿no? Y el viejo, claro, yo cuando lo leía digo, ¿a quién está mencionando? ¿A León Degrelle, a Oto Scorzeni? ¿A quién está mencionando? No lo sé, luego me lo cuentas. Pero aquí hemos tenido un problema de memoria histórica gravísimo. Y es que no hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial muchos nazis alemanes se vienen a España. Luego se van a Argentina, se van a otros sitios, pero muchos se instalan. Y se instalan en el Mediterráneo. Unos se instalan en Málaga, otros se instalan en Denia, otros se instalan en Barcelona. Y, por ejemplo, uno que he mencionado, Oto Scorzeni, construye un instrumento que se llama CEDADE, que lo mencionas, y desde CEDADE se reactiva el neonazismo en toda Europa. Yo me acuerdo que a principios, en los 80, yo iba por Barcelona y me encontraba cantidad de carteles de CEDADE y libros, reeditaban Mi Lucha, reeditaban cantidad de material hitleriano que lo hacían en distintos idiomas, en húngaro, en inglés, en ruso y tal, y desde Barcelona se distribuía a toda España. Es decir, que el centro logístico del neonazismo hay que situarlo en este país, no os vayáis muy lejos, en este país y en tu ciudad, que luego ya se expandía, y en Madrid teníamos una potencia importante, y en Málaga teníamos una potencia importante, y muchos de estos personajes nos hemos sentado a su lado, y no sabíamos que eran neonazis, como pasó con el secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, que era un miembro de las Juventudes Hitlerianas.
Han mencionado a Galeano, pero Günter Frank también, él reconoce al final de su vida que era miembro de las Juventudes Hitlerianas. Él cambia. Y también viene a decir, bueno, es que nos metían a todos en las Juventudes Hitlerianas a los 15 años y a los 16 años. Bueno, había que ver qué nivel de identidad tenía. La verdad es que luego lo combate, lo denuncia, etcétera. No ese es el caso del viejo, que queda absolutamente identificado en su afinidad hitleriana, hasta el punto de cometer crímenes terribles, como vino sucediendo pues en los años 70, los años 80, recordad el atentado de Bolonia, donde hubo una matanza tremenda. Bueno, pues esos atentados se han producido hasta hoy. Y hay un capítulo, tranquilo, donde habla de los lobos solitarios, ¿no? Y menciona a Timothy McVeigh, a Theodor Kaczynski, a Gianluca Caseri, pero eso son gente pública, ¿no? Se puede decir, y Anders Breivik, ¿no? Entonces esta gente, el tema de los lobos solitarios es una práctica inventada por un coronel norteamericano neonazi en Estados Unidos que preparaba a la gente para actuar en solitario por si había una posible invasión de los rojos en Estados Unidos y en el mundo occidental, y bueno, pues tenían que preparar sus células autónomas y su gente autónoma para resistir a la Horda Roja, ¿no? Bueno, el caso es que eso supone que hacen manuales, hay manuales en internet, el manual del resistente sin líder y otros, y les enseñan cómo clandestinizarse, cómo trabajar frente a la policía, y nos encontramos con una policía incapaz de detectar todo este tipo de cosas. Bueno, todo eso tiene mucho que ver con la novela. Tranquilo, los policías pues no están preparados para cometer el lío que tienen ahí enfrente. Bien, eso tiene también mucho que ver con lo que hemos hecho aquí en España. En España nos encontramos con una situación de desconocimiento del fascismo y del nazismo. Es más, se vincula a las dos cosas. Se utiliza terminológicamente, siempre hemos tenido muchos problemas terminológicos. Confundir la extrema derecha con la ultraderecha, confundir el nazismo con el fascismo, todo está relacionado, pero tiene sus matices. Eso a mí me lo enseñó en concreto, por ejemplo, la que fue presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia, Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz, que yo, pues desde una posición antifascista, pues decía, bueno, son fascistas, son tal, y me decía, no, son nazis. Digo, ¿por qué diferencia hay? Son fanáticos, son devotos hitlerianos, y lo van a ser con independencia de que opten por un medio o por otro, y lo van a ser hasta la muerte. ¿Lo explicas? Eso hay que entenderlo, porque no es una lucha normal y corriente. Entonces, pueden estar en un partido político, pueden no estar en un partido político, pueden aparecer, pueden no aparecer, pueden utilizar medios impensables. Todo el mundo está sorprendido con que pueda haber una alianza de neonazis y yihadistas. Yo recuerdo que hace ya 15 años hablaba de este tema, porque habíamos detectado un grupo en Galicia que se llama Hanchar, que era un nombre de un grupo que hacía referencia a la división musulmana, integrista, claro, de las Waffen-SS, que eran 300.000 tíos, que el gran muftí de Jerusalén había puesto a disposición de Hitler para luchar contra los aliados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hay toda una corriente, se ve esa corriente en los Balcanes, etcétera, y en España pues se crea un grupo. Y ese grupo existe, o sea, si no con ese nombre, existe con otros, pero nos encontramos de repente con sorpresa. Bueno, yo creo que la conciencia va avanzando, y el libro es un reflejo de que avanza la conciencia, porque aquí mi amigo y compañero Miguel Pajares y un servidor hemos tenido nuestras diferencias. No pasa nada porque las hagamos públicas, ¿no? O sea, nos hemos encontrado muchas veces diciendo, hombre, la cosa esta no será tan grave. Ahora mismo sí es grave, y hay que conocer su realidad, y lo que hace Miguel en el libro es conocer su realidad profunda, porque la conoce bien, esa realidad profunda. Hasta ahora, por ejemplo, institucionalmente no se reconocía el problema. Con Estrella también hemos discutido muchas veces acerca del tema del alcance de los delitos de odio, pero es que no habían entrado el tema este en la agenda institucional. Hoy yo estoy muy contento, porque ha llegado el ministro del Interior y ha cogido y ha presentado el informe de delitos de odio. Entonces yo digo, ¡buah! Por fin, después de 25 años, los delitos de odio se reconocen a nivel gubernativo. Eso no quiere decir que el informe sea guay, es decir, el informe tiene agujeros para tal. Pero bueno, la buena voluntad se agradece.
Entonces reconocen el problema. O sea, yo siempre digo que para tratar una enfermedad, el médico lo primero que tiene que hacer es diagnosticar, reconocer que existe el problema, porque si no existe el problema te manda una aspirina y dice, pues te apañas con la aspirina y se ha acabado. Y tú dices, no, vamos a reconocer el problema, no sabemos si tiene esta dimensión o tiene esta otra, pero al menos reconócemelo. Y no, esto no existe, en España no existe, esto podrá existir en Alemania, podrá existir... Hombre, Alemania se puso las pilas y el año pasado ha reconocido 24.000 delitos de odio. Gran Bretaña se puso las pilas y ha reconocido 60.000 delitos de odio. Suecia, país de 4,5 millones de habitantes, ha reconocido 5.000 delitos de odio. Esta mañana el ministro del Interior ha reconocido 1.300 delitos de odio. Bueno, mira, menos da una piedra, pero, ¿entiendes? Pero ya lo ha reconocido. Ahora lo que hay que hacer es que pongan la cifra adecuada. Nosotros estimamos un suelo de 4.000 delitos de odio. Y hay gente que dice, pero bueno, ¿cómo podéis calificar el delito por un sentimiento? Que eso está ya aprobado. Está aprobado desde el 2003 en la OSCE. Delito de odio es un delito motivado por intolerancia al diferente. Es así de sencillo. Es decir, porque yo niego, no respeto, no acepto, no aprecio al diferente. Y además le niego lo sustancial. ¿Qué es lo sustancial? La dignidad. El valor de la persona, dignidad, dignus, valioso. ¿Qué hacían los alemanes, los nazis alemanes en Auschwitz? ¿A quién llevaban a Auschwitz? A Auschwitz, a Mauthausen y tal, a lo que consideraban vidas sin valor. ¿Quién era vida sin valor? Un judío, un gitano, un homosexual, un síndrome de Down, los rojos, los opositores. En fin, un montón de colectivos, a cada uno le ponían su tal, porque eran vidas sin valor. ¿Y eso quién lo decía? El Instituto de Higiene Racial. Aquí tuvimos a un sujeto que además tiene una calle, que es el psicólogo, una ayuda. Vallejo Nájera, menos mal que tengo aquí ayuda en el público. Es que la memoria ya... Tal. Vallejo Nájera decía que había que extirpar de las madres republicanas y rojas el gen que teníamos, que nos hacía producir rojos, porque los rojos eran una inferioridad humana, ¿no? Pero tiene una calle el tío este, o sea, que no se cortan. Entonces, bueno, yo creo que estamos evolucionando en la conciencia del problema, y eso ya es un factor. Se han creado 52 fiscalías de delitos de odio, bien, y una fiscalía de sala, bien. Ya tenemos el registro que ha presentado el ministro, también bien. Tenemos un consejo de víctimas de delitos de odio que va agrupando, yo he atendido a 1.400 víctimas. Bueno, una de las culpables de los registros de racismo y xenofobia la tenemos por ahí sentada en la sala, es Marisa, a la que hay que felicitarla públicamente. Ella es culpable de los inicios, aquellos del RASEN, del racismo y xenofobia. Es decir, vamos a registrarlo, porque es que lo que no se registra no cuenta, no existe. Y aquí esto se ha tipificado. En aquella época, en los 90, luchábamos con una visión institucional que era terrible para todos nosotros y sobre todo para las víctimas. Era que esto era violencia de tribus urbanas. ¿Cómo violencia de tribus urbanas? Sí, los skin, neonazis y tal, de los que habla el libro, no, eran tribus urbanas, ¿no? Tribus urbanas eran los hippies, yo era hippie, el otro rockero, el otro rockabilly, el otro mods y tal. ¿Y qué teníamos que ver nosotros con todo esto? No teníamos nada que ver. Entonces se estigmatizaba a los jóvenes con ese concepto. Luego ya se pactó en el 95 pues una evolución, ¿no?, hacia otro concepto más en la línea de la violencia